Buenos días a todos. Si podemos tomar nuestros lugares para comenzar con nuestro estudio de la confesión de fe. Agua. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta iglesia, comunidad bíblica de la gracia. Por la gracia de Dios tenemos el privilegio, la gracia de parte de Dios de estudiar doctrina, de estudiar nuestra confesión. Y hoy continuamos con este estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y solo como un pequeño breve repaso de lo que hemos visto a lo largo de los dos capítulos anteriores. Hoy creo que todos sabemos que no es arrogante poder confesar que podemos ser salvos. No es arrogante para nada poder confesar que la fe en Cristo produce salvación, y hoy tenemos esa certeza, que somos hijos de Dios y que no nos apartaremos nunca de Él. Por nuestra fuerza no, por su gracia y la promesa que Él ha hecho y que ha ratificado bajo juramento Dios mismo. Entonces no es arrogante poder hacer una confesión como esa. Somos salvos por Cristo hoy. Podemos serlo hoy. Muchos pueden confesar eso, puedo serlo hoy. ¿Y cuál es el fundamento que vimos hace 8 días? El fundamento infalible de esta seguridad. Lo podemos decir solo porque se nos ocurre o tenemos un fundamento. Hace 8 días el hermano Iván nos hablaba de 3 fundamentos. La palabra como fundamento principal de esta seguridad. Las marcas de la gracia, una vida transformada en nosotros, que podemos ver claramente como ese testimonio de lo que Dios ha hecho, y el testimonio del Espíritu a nuestros corazones, ese testimonio que el Espíritu le da a un creyente de que es hijo de Dios. 3 fundamentos bajo los cuales podemos tener una aseveración como esa: somos hijos de Dios. Y aquí no hay misticismo, hay algo objetivo, certero, que es la palabra de Dios por la que hemos visto esto. Y hoy estaremos estudiando en el párrafo 18 de nuestra confesión, en el capítulo 18, en el párrafo 3, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y si me acompañan a leer el párrafo 3, es un poco extenso, pero vamos a leerlo completo. Dice: esta seguridad infalible de la gracia y la salvación no pertenecen tanto a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede tener que esperar mucho tiempo y entrar en conflicto con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, al ser capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas libre y gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios, por lo cual es deber de cada uno ser tanto más diligente para hacer firme su llamado y elección, para que por este medio su corazón se ensanche en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de la seguridad. Así, de lejos está esta seguridad de inclinar a los hombres al libertinaje. Y este párrafo lo dividiremos en 3 partes. La primera veremos la dificultad de alcanzar la seguridad. 2, la provisión de alcanzar esta seguridad. 3, el deber de todo creyente de alcanzar esta seguridad.
Y antes de entrar a lo que es el capítulo en sí, veamos un pequeño antecedente de dónde se da todo esto que hoy veremos. Y recordemos que nuestra confesión surge en medio de conflictos teológicos, en medio de un contexto de herejías, de desacuerdos y disconformidades doctrinales en medio de la iglesia. Ahí es donde surge nuestra confesión de fe, para afirmar la certeza de lo que un cristiano, de lo que los bautistas creían como verdad en la Escritura. Y este párrafo en particular, el párrafo 3, refuta, o la intención es refutar dos de estas controversias. La primera, una herejía que Roma decía, que los creyentes no pueden estar seguros, no pueden tener seguridad de salvación. Un cristiano no puede confesar esto, decía Roma. Y en el Concilio de Trento lo ratifican y dice: si alguno dijera que tiene una certeza absoluta e infalible de seguridad, de tener el don de la perseverancia hasta el final, a menos que haya aprendido esto por revelación especial, sea anatema. Si alguien se atreve a confesar algo como esto, dice la Iglesia de Roma, sea maldito. Nadie puede. Eso es lo que ellos decían. Y la segunda controversia que se refuta en este capítulo es lo que el pensamiento de muchos reformadores, muchos teólogos reformados enseñaban. Y decían que nadie podía ser salvo, nadie podía tener esa certeza, nadie podía ser salvo si no tenía también plena seguridad. Si confesabas que Jesucristo era tu Salvador y que eras salvo, debías tener también plena certeza, tu seguridad debía ser completa. Si no, no podías o no eras salvo. Y lo que hacían, o la consecuencia de esto, es que le negaban la entrada a estas personas a la membresía de la iglesia. No podían ser parte de las iglesias porque no eran cristianos. Y bajo este contexto es que se expone este párrafo 3. Y el primer segmento de este párrafo dice: esta seguridad infalible de la gracia y la salvación no pertenece tanto a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede tener que esperar mucho tiempo y entrar en conflicto con muchas dificultades antes de participar de tal seguridad. Comienza con una frase muy controversial, o que atacaba estas dos controversias específicamente. La seguridad infalible de la salvación. Y comienza haciendo este párrafo comienza haciendo, comienza con una frase que fue parte integral de grandes debates en estos tiempos, y hoy en la actualidad sigue generando debate. Comienza haciendo una distinción entre la fe salvadora y la seguridad de la fe. La seguridad infalible de salvación no pertenece a la esencia de la fe, no son lo mismo. Este párrafo comienza diciendo esto: no son lo mismo, son dos cosas diferentes. Y como veremos más adelante, tienen una armonía, sí, pero no son lo mismo. Se afirma que un creyente puede tener fe salvadora y no gozar de plena seguridad de su salvación. En ese entonces, esa afirmación fue de mucho consuelo para muchos creyentes que dudan, y sigue siendo de gran consuelo para muchos que hoy dudan y piensan que no hay salvación en ellos por las dudas que pueden tener, porque no es fuerte, no es firme esa seguridad todavía. Como vamos a ver, cómo Dios hace que esa
seguridad pueda crecer, pueda florecer, pueda afirmarse en el corazón de cada uno de nosotros. Y la implicación que el párrafo nos dice es que algunos pueden alcanzarla al momento de haber creído y otros un tiempo después. Recordemos que esta gracia es de Dios y Dios la dispensa como Él quiere. No hay un marco, no hay una regla que podemos decir ABC. Es Dios quien bajo su entero conocimiento y voluntad hace lo mejor para cada uno de nosotros. Y entenderemos por qué pasa esto. Hay una diferencia, fe salvadora, seguridad de la fe. Y cito a un puritano, Anthony Burgess, y dice: no debemos confundir seguridad con presunción, que es un engaño basado en el amor por uno mismo, la autojusticia, la autoadulación. Debemos tener cuidado de no confundir la fe y la seguridad. Uno puede tener la fe justificante sin tener plena seguridad. La seguridad es un efecto de la fe o brota de la misma. La fe es un acto directo del alma hacia Cristo, tomándolo y aferrándose a Él. La seguridad es un acto reflejo del alma, percibiendo uno su propia fe por el poder del Espíritu Santo. Dos cosas diferentes. Fe salvadora y seguridad como un reflejo de esta fe. Y son dos controversias que este párrafo refuta. Y con eso vamos a entrar al segundo punto, la provisión de alcanzar la seguridad. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para poder madurar esta fe, crecer en esta seguridad? ¿Cuáles son los medios que Dios nos ha dado para crecer en esto? Y dice la segunda parte de este párrafo en la confesión, comienza: sin embargo, al ser capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas libre y gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria, con el uso correcto de los medios. En esta parte la confesión nos habla de dos provisiones dadas de parte de Dios. Uno, su Espíritu, como provisión común, como algo que se le da a todos los creyentes. Todo creyente, todo aquel que está unido a Cristo, le es dado el Espíritu Santo a todos. No hay uno que no le sea dado esto. No hay uno que el Espíritu Santo no venga a hacer morada en él. Un solo creyente no existe que no tenga esta certeza. La Biblia lo afirma. Si me acompañan a leer Romanos 8, 15 y 16. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solo por el espíritu de adopción es que podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. Y con esta misma gracia podemos tener la certeza de que somos hijos de Él, por su Espíritu, por ese testimonio interno que el Espíritu da a cada uno de sus hijos.
Y notemos aquí lo que el texto de la confesión hace hincapié, en que no es por una revelación extraordinaria, como lo afirma Roma, sino es algo común, algo que Dios le da a todos, a todo verdadero creyente, a todo verdadero cristiano, a todo aquel que está unido a Cristo, el Espíritu Santo. Y la segunda provisión para poder crecer en la seguridad, los medios de gracia. El capítulo anterior hablamos de los medios de gracia y vimos qué son y cuáles son. Y solo para recordar que son medios ordinarios al alcance de todos los cristianos. Son medios ordinarios, son medios normales, naturales, que todos podemos realizar. La palabra, el estudio de la palabra, oír la predicación de la palabra, la oración personal y la oración en conjunto como iglesia, vital para nuestro crecimiento, y la comunión con la iglesia. En la comunión con la iglesia, dentro de la iglesia, es donde recibimos la predicación de la palabra, es donde recibimos los sacramentos y es donde tenemos comunión los unos con otros. Es en este contexto que la comunión cristiana cumple ese propósito, un medio de gracia, un medio por el cual Dios nos ha bendecido, nos bendice. Y en el capítulo anterior vimos la parte negativa de no ser diligentes en atender los medios de gracia. Vimos las consecuencias que trae ser descuidados de los medios que Dios nos ha dado. Y eso vimos que es recaer. Vimos cuáles son esas formas negativas o las consecuencias. Hoy lo que veremos es lo positivo, los beneficios de la diligencia en ellos. Y aquí quiero citar a J.C. Ryle. Dice: los medios de gracia son canales designados a través de los cuales el Espíritu Santo transmite nuevos suministros de gracia al alma y fortalece la obra que se ha comenzado en el hombre interior. Fortalece lo que se ha comenzado en nuestro interior. Los medios de gracia, los medios ordinarios que Dios ha dado, es para fortalecer esa seguridad interna que como sus hijos tenemos. Pero aquí es donde nos toca en cada uno de estos ejercicios espirituales hacerlos de manera correcta, rogarle a Dios que bendiga estos ejercicios. Los ejercicios por sí mismos no son nada. Por sí mismos no son nada si no son bendecidos por el Espíritu. Puedes leer tu Biblia de Génesis, de Apocalipsis, puedes estar metido en tu cuarto orando, pero si Dios no lo bendice, no crecerás. Estos medios de gracia dependen de la vitalidad que el Espíritu les da. Y es que podemos crecer de gracia en gracia en todo esto. Oremos porque así sea. Cada que tomas tu Biblia, cada que inclinas tu rostro ante Él, cada que estás en medio de este lugar, que sea con una actitud adecuada, que no sea de manera mecánica. Y Dios afirmará esa seguridad que tal vez hoy es débil. La parte 3 dice: el deber de alcanzar la seguridad. Y leamos la confesión en su parte 3, el párrafo 3 en su última parte. Comienza: por lo cual es deber de cada uno ser tanto más diligente para hacer firme su llamado y elección, para que por
este medio su corazón se ensanche en paz y gozo, en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría, en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así de lejos está esta seguridad de inclinar a los hombres al libertinaje. En este texto vemos dos observaciones acerca de este deber. Primero, es obligación de todos. Es obligación de cada creyente alcanzar una seguridad infalible. Y no solo porque sea posible alcanzarla, sino porque es muy necesario. Es de suma importancia para nuestra santificación. Sam Waldron dice que es nuestro deber sagrado el poder crecer en esta seguridad. Me acompañan a leer 2 de Pedro 1:10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme esta vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra elección, procurad ser intencionales en este crecimiento, buscar los medios que Dios nos ha dado para hacerlo. Y dice: no caeréis jamás. Es nuestra responsabilidad hacer firme en nuestra seguridad de salvación y crecer en esta certeza de que nunca nos apartaremos de Cristo. Nunca seremos dejados a la deriva. Nunca seremos soltados por la mano de Dios. Segunda observación. El crecer en nuestra seguridad traerá frutos. Trae beneficios el poder desarrollar esta seguridad. La confesión los dice. ¿Cuáles son los frutos? Mayor gozo y paz, más amor y gratitud a Dios, mayor fuerza y alegría en nuestra obediencia. Todo será de manera natural hacia nuestro Dios. Todo en Cristo se irá haciendo más dulce. John Owen hablaba de una manzana. El crecimiento de una manzana, mientras crece, va creciendo, se va desarrollando. Cuando alcanza su tamaño óptimo, la manzana comienza a hacerse dulce. Y creo que es la experiencia de muchos de los que estamos aquí. En medio de las circunstancias difíciles, como vimos en el primer párrafo, va a haber situaciones difíciles, va a haber pruebas, va a haber que Dios va a orquestar para este crecimiento. Pero también va a haber promesas que nuestro corazón va a asimilar. Va a haber ese cuidado de parte de Dios en todo lo que hemos atravesado en nuestra vida. Y nuestra seguridad se fortalecerá. Nunca será lo mismo cuando un creyente, aunque tenga certeza de esa seguridad, un mes, a cuando tiene 20, 30 años. El Espíritu Santo florecerá esa seguridad, madurará esa seguridad. Y aunque las fuerzas falten a veces, se podrá tener alguna palabra, alguna situación en la cual podemos fortalecer a los jóvenes en ayuda a nuestra iglesia. Esa seguridad, ese fortalecimiento de seguridad tiene beneficios. Mayor gozo, más amor y gratitud a Dios y mayor fuerza y alegría en nuestra obediencia.
Todo esto no solo es para nuestro consuelo, sino para un mayor crecimiento en nuestra santificación, que dará mayor gloria a Dios en una vida segura, firme y a su servicio. Y este párrafo termina haciendo también una refutación a Roma, que decía que si al creyente se le daba la seguridad de su salvación, este sería licencioso, caería en una vida de libertinaje. Está seguro. Y es a veces la burla que tienen para el calvinismo. Salvo, siempre salvo. Puedes hacer lo que quieras y al fin eres salvo. No es verdad. Este párrafo, o lo que nos enseña este párrafo, es lo contrario. Refuta este pensamiento y dice: lejos está esta seguridad de inclinar a los hombres al pecado. Lejos. En vez de inclinarnos al pecado, nos inclinará a un mayor y mejor servicio a nuestro Dios, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia. Y aquí se me traspapeló una hoja en mi escrito. Sabía que algo se me olvidaba, pero bueno, apareció al final. En la confesión nos damos dos ejemplos de un hombre que cuando se convirtió gozó de plena certidumbre, una seguridad firme, el carcelero de Filipos. ¿Han leído esa historia? Él creyó y se bautizó. Fue predicado el evangelio a él y a toda su casa, y creyó y se bautizó con toda su casa. Pero hay una frase que en la Biblia de las Américas dice, para poder tener certeza de esa seguridad firme en este hombre, dice que se regocijó grandemente por haber creído. Se regocijó grandemente y sirvió al apóstol. Gran gozo por haber creído en Cristo. Pero también el apóstol Juan nos habla de alguien que batalló con la seguridad, la iglesia de Éfeso. Una iglesia, un tiempo donde falsos maestros entraron a la iglesia, donde herejías habían entrado a la iglesia, donde la iglesia batallaba con la seguridad de su fe. Y Juan les escribe en su primera carta, Juan 5:13, y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una iglesia que sufría, pero una iglesia que el apóstol le dice, le recuerda: para fortalecer su seguridad, que si creían en Cristo, debían de saber que tenían vida eterna y que esa vida eterna era segura para ellos. Una seguridad que se tiene que fortalecer. Y el hermano Sam Waldron en este capítulo dice: esta es mi experiencia. Él no recibió esa seguridad cuando creyó, vino después. Y como vimos, el tiempo juega un papel importante en las manos de Dios para fortalecer esta seguridad. Muchos jóvenes
y aún adultos que han llegado a Cristo tempranamente sabrán que esta seguridad va a crecer, que su debilidad nunca va a quedar ahí. Las provisiones de parte de Dios harán que esta seguridad crezca. ¿Nos toca ser diligentes? Claro que sí. Tenemos una responsabilidad todos. Muchos dudan, muchos batallan con su salvación porque su seguridad es débil. Más cuando han entrado a Cristo y el pecado de pronto nos volvemos más sensibles al pecado y batallamos con esto, con aquello, y hace que dudemos, ¿de verdad soy salvo? Pero si has creído en Cristo, si has abrazado en fe sus promesas, la seguridad vendrá, el fruto florecerá. Y el hermano John Owen, cito, dice, la fe débil puede estar creciendo, las semillas brotan gradualmente, primero hierba, luego espiga, después el grano llena a la espiga. La seguridad crecerá. Si tu fe está afincada en la persona y obra de Cristo, esa fe florecerá. Y la iglesia será testigo de esa fe que florece. Y vuelvo a recordar las palabras del apóstol Juan. Estas dos cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Crees en el Hijo de Dios? Aunque tu seguridad sea débil, tienes vida eterna. Y hermano, que tal vez tu seguridad es fuerte, está creciendo, se ha desarrollado. Nunca dejaremos de crecer en esta seguridad. Es como el águila que está en la gran jaula, ahí en el zoológico, jaulas grandes. El águila vuela de un lugar a otro y piensa que eso es todo. Si esa águila es liberada al extender sus alas al horizonte, al poder disfrutar todo lo que verá de frente, no se comparará a lo que vivía encerrada en esa jaula. Así es nuestra seguridad. Siempre estará en desarrollo al mirar, y lo hemos visto, lo he oído, cuando de pronto vienen, han confesado su fe en Cristo, y después de un tiempo vienen y dicen, ¿sabes qué? Creo que me acabo de salvar porque no había entendido esta promesa de parte de Dios en mi vida. Y no es porque se haya convertido ahí, es porque la fe, la seguridad va creciendo, se va desarrollando, se va afincando en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿Cuántas veces nos hemos gozado al oír eso en muchos de los que están aquí? Pero amigo, que sabes que no estás en Cristo, a ti no te voy a pedir que fortalezcas tu seguridad. A ti lo que te voy a pedir es que deposites tu confianza en Cristo. Hoy eres enemigo de Dios. Hoy no estás seguro. Hoy lo único que tienes seguro es la condenación. Hoy eres enemigo de Dios, aunque no seas consciente de eso. Si te pregunto, ¿eres enemigo de Dios? Tal vez digas que no. Tal vez puedas decir, yo amo a Dios. Pero no depende de eso, depende de lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que para el pecador Dios es tu enemigo. Y hay consecuencias graves para ti. El infierno está preparado para el pecador. Y por eso es que te tienes que arrepentir, por eso es que tienes que depositar tu confianza en Cristo. En ese Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. En ese Cordero que puede quitar tu pecado.
Y ese es el grito hoy. Acércate, reconcíliate con tu Creador. La vida es incierta. Hoy estás aquí, al rato, mañana no lo sabes. Hoy puedes. Esa guerra que hay entre tú y Dios, que Dios ha declarado en contra tuya, esa guerra hoy se puede terminar para ti. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La guerra se termina cuando depositas tu confianza en Dios y la justicia de Cristo te es imputada. Ya no hay más guerra contra ti. Ahora puedes disfrutar de la paz y puedes disfrutar de este crecimiento en Cristo, este desarrollo en la vida en Cristo. Ven en arrepentimiento y fe. Y la promesa es para ti, que si vienes a Él, Dios no te echará fuera. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas, Señor,